Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Cuando la puerta fue derribada, lo que apareció ante los ojos de todos quedó grabado para siempre en la memoria del pueblo. Sangre por todo el suelo, una mano humana tirada en medio de la habitación, y sobre la cama una mujer joven, el cuerpo cubierto de sangre, el rostro irreconocible, aún respirando con dificultad. Ella era Alejandra Ikochub, una madre, una hija, una mujer luchando por sobrevivir en medio de la pobreza y la violencia. ¿Qué ocurrió dentro de esa casa? ¿Quién fue capaz de cometer un crimen tan atroz que ni los vecinos se atreven a pronunciar su nombre? Alejandra Ikochub fue una mujer indígena nacida en 1986 en el municipio de Telemán, en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. Era la hija menor de 4 hermanos. La vida le golpeó temprano. Perdió a sus padres cuando apenas tenía 3 años. Desde entonces, fueron sus hermanos mayores, Valdemar, Lucía y Elvira, quienes se hicieron cargo de su crianza. A los 14 años, Alejandra y sus hermanos se trasladaron a una isla ubicada al norte de San Miguel, a unos 45 minutos del centro municipal de Chisec, para vivir con su abuela Juana. Un año más tarde, ya adolescente, conoció a un hombre del que no se tienen datos. De esa relación nació su primera hija, a la que llamó Reina. Después de 6 años juntos, Alejandra tuvo a su segundo hijo, un niño al que llamó Álvaro. 3 años después, nació su tercera hija, Zaida. Sin embargo, poco tiempo después del nacimiento de la niña, el padre de los niños los abandonó. Desde entonces, Alejandra asumió sola la responsabilidad de criar a sus 3 hijos. Para sacar adelante a su familia, Alejandra trabajaba en labores domésticas y lavaba ropa en el río del pueblo. Aunque los ingresos eran escasos, lograba cubrir los gastos básicos del hogar. Era una madre joven que, a pesar de las dificultades, encontraba momentos de felicidad. Le encantaba ver a sus hijos jugar en el patio trasero y solía visitar con frecuencia a su abuela Juana y a su hermana Elvira, con quien compartía largas charlas y en quien confiaba profundamente. Aunque amaba a sus hijos, sentía el deseo de tener una pareja. Fue en ese contexto que conoció a Mario Tut y Cal, un hombre de 40 años, originario de San Miguel el Limón, que trabajaba en la empresa productora de aceite Palma de Itzcán. A primera vista, Mario parecía una persona común, pero detrás de esa apariencia escondía un pasado violento. En ese momento, Mario seguía casado con una mujer llamada Odilia Tut, con quien tenía 6 hijos. Estos niños habían sido testigos de los constantes maltratos que su madre recibía por parte de él. En una ocasión, Odilia reunió el valor para denunciarlo ante la policía, tras ser herida en la cabeza con un machete. No obstante, semanas después, retiró la denuncia y Mario fue puesto en libertad. Sin saber nada del pasado violento de Mario, Alejandra empezó una relación con él. Al poco tiempo, él la convenció de que vivieran juntos, y así fue como ella, con sus 3 hijos, hizo las maletas y se mudó a una casa cercana a la de su abuela Juana. Al principio, todo parecía ir bien entre ellos, pero no pasó mucho tiempo antes de que Mario comenzara a mostrar quién era en realidad. El hombre resultó ser extremadamente celoso y controlador. Pronto empezó a vigilar cada paso de Alejandra, y las discusiones motivadas por sus celos enfermizos se volvieron parte de la rutina diaria. Las peleas se volvieron tan frecuentes que los vecinos terminaron por acostumbrarse, al punto de normalizarlas. Por eso, cuando ocurrió la tragedia, tardaron en entender que no se trataba de una pelea más. A pesar de los maltratos, Alejandra no encontraba el valor para dejarlo. Años antes, su abuela Juana había pasado por algo similar con un esposo violento, pero ella sí logró escapar a tiempo con sus 5 hijos. Alejandra, en cambio, no tuvo la misma suerte. Todo llegó a un punto crítico la noche del 29 de octubre de 2018. Parecía una noche como cualquier otra en la casa de la pareja. Sin embargo, de pronto, los gritos de Alejandra rompieron el silencio del vecindario. Algunos vecinos se alarmaron,
aunque pensaron que era otra de las tantas peleas que escuchaban habitualmente. Pero los gritos se volvieron más fuertes, más desesperados. Esta vez eran distintos, y un grupo de vecinos decidió salir a ver qué ocurría. Avisaron rápidamente a Elvira, la hermana de Alejandra, que vivía relativamente cerca. Elvira corrió hacia la casa junto con varios vecinos, sin imaginar el horror que le esperaba. Al acercarse, vio una figura oscura alejándose de la casa, pero en ese momento no le dio importancia. Su única preocupación era saber si su hermana estaba bien. Golpeó la puerta una y otra vez, pero nadie respondió. Con la ayuda de algunos vecinos, Elvira logró forzar la puerta de entrada. Llevaba consigo una linterna, y apenas encendió la luz, quedó paralizada por la escena que apareció ante sus ojos. Había sangre por todo el lugar. Sin embargo, lo más aterrador aún estaba por descubrirse. Justo al entrar, se topó con una mano humana tirada en el suelo. Corrió de inmediato hacia el cuarto de su hermana, donde encontró a Alejandra agonizando sobre la cama. La imagen era devastadora. Sufrió un ataque tan violento que su rostro y manos quedaron severamente dañados. Mario, su pareja, había sido el autor de esa barbarie. Elvira, llena de desesperación, gritaba pidiendo ayuda. Alejandra, en sus últimos instantes de vida, aún movía ligeramente la cabeza y las piernas. Intentaba comunicarse con la mirada, pero no podía hablar debido a las heridas profundas que tenía en el rostro. Su hermana, al verla en ese estado, rompió en llanto, completamente sobrecogida por la brutalidad del ataque. Los vecinos contactaron de inmediato a los servicios de emergencia, pero la ambulancia más cercana estaba a 76 kilómetros de distancia y tardó demasiado en llegar. Mientras tanto, varios residentes comenzaron a grabar con sus celulares lo que ocurría, con la supuesta intención de difundir las imágenes y conseguir ayuda más rápido. Las imágenes circularon en redes sociales, generando una fuerte reacción pública. Así fue como el caso de Alejandra se conoció en todo el mundo, tristemente apodado como el de la señorita Pac-Man, haciendo alusión a la figura del videojuego con forma de círculo partido por la mitad. Aunque los paramédicos hicieron todo lo posible por llegar a tiempo, cuando finalmente arribaron al lugar, ya era tarde. Alejandra había muerto tras más de 30 minutos de agonía. El lugar se llenó de curiosos mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo. La policía comenzó con los interrogatorios, incluyendo a Elvira, quien mencionó haber visto una figura masculina alejarse de la vivienda. Las características físicas que recordó coincidían con las de Mario, su cuñado. Elvira relató a las autoridades varios episodios de violencia que Alejandra había sufrido a manos de Mario. En una ocasión, contó, él intentó estrangularla usando una cinta alrededor del cuello. En otro momento, la golpeó brutalmente en la cabeza con un pedazo de madera, causándole heridas graves. Incluso recordó que apenas una semana antes del crimen, Mario había castigado salvajemente al hijo de Alejandra, un niño de tan solo 7 años, dándole varios latigazos porque se demoró al ir a la tienda a hacerle un mandado. Los vecinos también habían notado ese comportamiento agresivo, pero nadie se atrevió a denunciarlo. Todos le temían. Algunos afirmaron haberlo visto esa misma noche, escapando entre los matorrales. Con esa información, Mario fue señalado de inmediato como el principal sospechoso del asesinato. Sin embargo, para cuando la policía empezó a buscarlo, ya había huido. La comunidad, consciente de lo peligroso que era, no quiso quedarse de brazos cruzados. Se formaron varios grupos para rastrearlo. Las autoridades publicaron su fotografía y pidieron a la población que ayudara con cualquier pista sobre su paradero. Poco después, llegó una señal esperanzadora. Un vecino de la aldea Las Muñecas, en el municipio de Ixcán, Quiché, aseguró haberlo visto huir con dirección a la frontera con México. La comunidad se organizó rápidamente, le dieron seguimiento y consiguieron atraparlo en Chiapas, a unos 10 kilómetros de la frontera guatemalteca. Tras capturarlo, los pobladores lo golpearon y lo ataron a una silla mientras esperaban a la policía.
Querían hacer justicia por su cuenta, pero los agentes lograron convencerlos de que no tomaran represalias. Finalmente, entregaron al sospechoso a las autoridades, quienes lo trasladaron de inmediato a la comisaría de Cobán, temiendo que si se quedaba en la comunidad, los vecinos lo lincharan. Al día siguiente de la captura de Mario, Valdemar, el hermano de Alejandra, no pudo contener las lágrimas al recordar momentos entrañables con ella, especialmente cuando la acunaba en brazos, siendo apenas una bebé. Entre el dolor y la indignación, él y su familia exigieron justicia a las autoridades por el crimen cometido. Mientras Mario era interrogado por la policía, Valdemar habló con los medios y anunció que él se haría cargo de los 3 hijos de su hermana: Reina, de 16 años, Álvaro, de 10, y Zaida, de tan solo 7. A pesar de su determinación, confesó sentir un profundo temor por el futuro. Cargar con la crianza y educación de 3 niños, además de tener que explicarles por qué su madre ya no volvería, era una responsabilidad que lo abrumaba. Mientras tanto, Mario, a quien algunas personas empezaron a llamar el carnicero por la brutalidad del crimen, declaró ante las autoridades sin mostrar ningún tipo de remordimiento. Describió con frialdad cómo había asesinado a Alejandra. Según él, unos días antes del ataque, un vecino le había insinuado que, cuando él no estaba, Alejandra supuestamente se encontraba con un camionero. Mario relató que el día del crimen comenzó a sospechar cuando vio que Alejandra se duchaba alrededor de las 6 de la tarde. Al preguntarle por qué, ella respondió que hacía calor y que luego iría a la casa de su hermana a ver televisión. Más tarde, cuando ella regresó, él le preguntó nuevamente dónde había estado, y Alejandra reafirmó que había estado con su hermana. Mario, convencido de que le mentía, se dejó llevar por los celos. Dijo que, mientras Alejandra dormía, la revisó y se dio cuenta de que no llevaba ropa interior. Para él, eso fue una prueba de su supuesta infidelidad. Fue entonces cuando, según sus palabras, empezó a borrarle esa sonrisa que siempre tenía en el rostro. También se justificó, diciendo que vivía bajo mucha presión, pues tenía que mantener a 2 mujeres y a 6 hijos. Cuando se le preguntó si sentía arrepentimiento, respondió que sí, pero de inmediato se excusó alegando que el diablo se le metió en el cuerpo y culpó a Alejandra por haberle sido infiel, como si eso pudiera explicar la violencia con la que actuó. El acusado fue detenido por el delito de femicidio y un juez ordenó su traslado al centro de detención para hombres, donde debía esperar la audiencia de primera declaración. El proceso judicial en su contra continuó, aunque no estuvo exento de obstáculos. El 9 de noviembre, Mario se presentó ante el juzgado de primera instancia de Cobán para enfrentar su primera audiencia. En ese momento, debía responder por 2 acusaciones, una por violencia intrafamiliar contra su primera esposa, Odilia, y la otra por el asesinato de Alejandra. No obstante, logró librarse de la primera acusación cuando la jueza Catalina Cortés resolvió que no había méritos suficientes para proceder, debido a que la víctima, Odilia, no compareció ante el tribunal y no explicó los motivos de su ausencia. En cuanto al caso de Alejandra, durante una audiencia posterior, la jueza decidió aplazar el debate, alegando motivos para excusarse de conocer el caso. Además, declaró abiertamente su enemistad con el colectivo Mujeres Transformando el Mundo, organización que se había constituido como querellante en representación de la familia de Alejandra. Esta decisión provocó descontento no solo entre las integrantes del colectivo, que temían que el acusado pudiera quedar en libertad, sino también entre la población de Alta Verapaz, que clamaba por justicia. Paula Barrios, directora de la organización, denunció públicamente en redes sociales que la jueza había fallado en otras ocasiones a favor de sindicados en casos de violencia contra la mujer y delitos sexuales, emitiendo resoluciones de falta de mérito o sobreseimientos en etapas intermedias. Barrios también informó que ya se habían presentado quejas ante la supervisión del organismo judicial y la Sala de Apelaciones Regional, aunque hasta ese momento no se habían tomado medidas para remover a la jueza de su cargo. Según explicó,
Lo que correspondía legalmente era que la Sala de Apelaciones de Cobán revisara la excusa presentada por la magistrada y decidiera si debía aceptarse, si era necesario asignar a otro juez o si debía ordenársele a ella continuar con el caso. También subrayó que, en otras ocasiones, gracias a las apelaciones, algunas querellas habían logrado alcanzar justicia para las víctimas, a pesar de las resoluciones iniciales desfavorables emitidas por la misma jueza en la etapa de sentencia. Tras varias semanas de espera, la Sala Sexta de Apelaciones emitió su fallo y confirmó que no existían razones válidas para aceptar la excusa presentada por la jueza. Con esa resolución firme, finalmente el 28 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de Mario. Durante su intervención, Mario no intentó negar su responsabilidad en el asesinato de Alejandra. Admitió abiertamente haberle quitado la vida, aunque intentó justificarse afirmando que los celos lo habían llevado a perder el control. Esa declaración fue aprovechada por su equipo de defensa, que solicitó al tribunal que se tipificara el delito como homicidio cometido en estado de emoción violenta, una figura legal que en Guatemala conlleva una pena significativamente menor, de entre 5 y 7 años de prisión. No obstante, el Ministerio Público presentó varias pruebas contundentes que permitieron sostener una acusación más grave. Luego de evaluar los elementos expuestos, la jueza resolvió dictar auto de procesamiento por el delito de femicidio y otorgó un plazo de 3 meses para completar la investigación. Asimismo, ordenó que Mario fuera trasladado al centro penitenciario para hombres en la cabecera departamental de Cobán, sin derecho a fianza, donde permanecería hasta el juicio. El abogado querellante, Esteban Celada, anunció públicamente que además del cargo de femicidio, buscarían imputar a Mario por tratos crueles, considerando que Alejandra agonizó durante más de media hora tras el ataque. Celada indicó que en el plazo otorgado por el tribunal, se llevaría a cabo una investigación más detallada para garantizar que la pena impuesta fuera proporcional a la brutalidad del crimen y que el sufrimiento infligido a la víctima no quedara impune. En relación con el proceso anterior por violencia contra Odilia, el Ministerio Público había presentado una apelación, la cual seguía en trámite en ese momento. También se reveló que existía un tercer caso en curso contra Mario, ya en fase de debate. Sin embargo, en el entorno del proceso por el asesinato de Alejandra, aún no se había determinado con certeza quién era la víctima en ese expediente. Aún así, los abogados del colectivo feminista que acompañaba a la familia de Alejandra mantenían el seguimiento del caso con la intención de sumarse como querellantes. El 30 de enero de 2019, a menos de 10 meses del asesinato de Alejandra, estalló la indignación en redes sociales cuando se viralizó un video grabado desde la cárcel de Cobán. En él se veía a Mario celebrando su cumpleaños número 44 con total normalidad, como si no hubiera cometido uno de los crímenes más brutales de los últimos años. En la grabación, se escucha a uno de los internos refiriéndose a la escena como el cumpleaños del carnicero de Chisec, apodo que había ganado por la violencia del asesinato. La difusión del video provocó una ola de críticas y generó presión pública. Como respuesta, la unidad de inteligencia del sistema penitenciario abrió una investigación para esclarecer cómo había conseguido Mario un teléfono celular dentro del penal, violando claramente el artículo 33 del régimen penitenciario guatemalteco, que prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles en centros de detención preventiva. Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario, declaró que se estaban analizando los perfiles desde los cuales se difundieron los videos para determinar si fueron publicados directamente desde el interior del centro carcelario. De confirmarse, aseguró que se aplicarían las sanciones correspondientes. También recalcó que cualquier persona, ya fuera un recluso, empleado del penal o visitante, que fuera descubierta con un dispositivo móvil o sus accesorios dentro del centro, enfrentaría cargos penales. Por su parte, Freddy Gálvez, presidente del Comité Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz, reconoció públicamente que existían graves deficiencias en el funcionamiento del centro de detención, incluyendo fallas en la aplicación de protocolos,
deficiencias en la infraestructura y una inestabilidad constante en la dirección del penal, debido a cambios frecuentes de mandos. Ante ese panorama, señaló la necesidad urgente de una reestructuración profunda del sistema penitenciario bajo el Ministerio de Gobernación. A pesar de que las autoridades anunciaron que investigarían el incidente, no se encontraron reportes posteriores. En febrero de ese mismo año se presentaron nuevos retrasos en la realización de la audiencia previa al juicio, como consecuencia de nuevas excusas presentadas por la jueza, nuevamente dirigidas contra la organización Mujeres Transformando el Mundo. La coordinadora de dicha organización expresó su inconformidad ante esta nueva excusa por parte de una de las máximas figuras del Poder Judicial y advirtió que esto podría perjudicar el desarrollo del proceso. Señaló que existía el riesgo de que se postergaran tanto la fecha del acto conclusivo del Ministerio Público, prevista para el 28 de ese mes, como el inicio de la etapa intermedia, fijada para el 19 de marzo, ya que debía esperarse una nueva resolución de la Sala Sexta de Apelaciones. Esta sala ya había determinado con anterioridad que la jueza no tenía fundamento ni justificación válida para excusarse. A raíz de esta situación, también se solicitó que la Cámara Penal pusiera atención al comportamiento de la jueza, tanto en este caso como en todos los que habían pasado por su juzgado desde el año 2012. Por otro lado, Reynor Mas, abogado defensor de Mario, declaró que la excusa presentada por la jueza debía entenderse como parte del funcionamiento normal del proceso penal. Afirmó que los jueces están expuestos al escrutinio público o a ciertos señalamientos por parte de la población, pero destacó que sus decisiones debían ser tratadas con un nivel especial de respeto. También advirtió que si alguien no estaba de acuerdo con lo resuelto, debía utilizar los mecanismos legales previstos y no hacer comentarios que pusieran en duda la imparcialidad y honorabilidad de la magistrada. Según él, esta situación no afectaría los plazos del caso, ya que el Ministerio Público seguía con sus diligencias y hasta ese momento ya se habían llevado a cabo 2 audiencias relacionadas con el nombramiento de peritos y la formalización de las querellas. Durante una de las audiencias celebradas en marzo, se dio a conocer el informe oficial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el cual confirmaba que la víctima había tenido relaciones sexuales antes de su fallecimiento. A partir de este resultado, la defensa de Mario solicitó su liberación, argumentando que el crimen fue consecuencia de los celos provocados por su pareja. Después de múltiples acciones legales que prolongaron el proceso judicial durante casi 4 años, finalmente, el 8 de marzo de 2022, se ordenó la apertura a juicio contra Mario Tutical, quien en ese momento tenía 47 años. 2 días más tarde, la Fiscalía presentó sus pruebas, con las que fundamentó formalmente la acusación en su contra. Durante la audiencia, se detalló que la investigación permitió establecer que, el día del crimen, el acusado ingresó al domicilio de Alejandra, la amenazó con un machete y luego la atacó brutalmente. Le amputó las manos y le causó múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, las cuales terminaron provocándole la muerte. El asesinato de Alejandra conmocionó a Guatemala, no solo por el nivel de violencia con que fue cometido, sino también por las circunstancias en las que se desarrolló. Una escena desgarradora presenciada por testigos y la difusión insensible de imágenes de sus últimos momentos, en lugar de haber recibido auxilio inmediato. Según los últimos datos disponibles, Mario enfrenta una posible condena de entre 25 y 50 años de prisión. Sin embargo, al cierre de la investigación no se encontró información sobre si ya se había dictado sentencia, lo que ha generado incertidumbre entre muchos usuarios en redes sociales, quienes siguen preguntándose si este caso recibió la justicia que merecía. ¿Crees que la justicia guatemalteca actuó con la firmeza necesaria en este caso? Si tú hubieras sido testigo aquella noche, ¿qué habrías hecho? Deja tu opinión en los comentarios, y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte